El millonario se sorprende al descubrir la razón oculta de la niña limpiando la oficina. Vanessa apenas podía sostenerse en pie. Su cuerpo débil, encorvado por el agotamiento, parecía a punto de rendirse. Todo en ella gritaba cansancio. Las ojeras oscuras que le tatuaban el rostro, el temblor constante en sus manos que apretaban la escoba, y esa tos seca que no la dejaba respirar bien. Pero ahí estaba, una vez más, en la fría oficina de Octavio, el millonario de mirada glacial y bolsillo infinito. Un lugar donde el lujo relucía en cada rincón, pero donde a Vanessa la miraban como si fuera invisible, o peor aún, como una intrusa. Y al lado, Lucía, su pequeña hija de 7 años, con el delantal arrugado y las manos limpias, seguía a su madre entre las sillas de cuero y los escritorios brillantes, intentando no hacer ruido. Nadie parecía entender por qué la niña insistía en estar ahí, hasta que Eduarda, la gerente con sonrisa cortante, detuvo todo de golpe. Sus palabras fueron: esa amenaza no solo amenazaba su empleo, sino el único mundo que mantenía con vida para su Lucía. La desesperación la golpeó duro, encendiendo un fuego de miedo y rabia en su pecho. La cabeza le dio vueltas, un sudor frío le cubrió la frente, y sin más, cayó. Un colapso tan brutal que dejó a todos paralizados. La llevaron al hospital de urgencia. Fue entonces cuando Octavio, al escuchar del accidente, salió de su torre de cristal y silencio. En aquel instante, un recuerdo empezó a revolverse en su mente, borroso pero insistente. La imagen de una mujer joven, cansada, pero llena de una lucha callada, que una vez cuidó de él cuando era niño. ¿Podría ser esa Vanessa? Esa conexión perdida impactó su mente con fuerza inesperada. Por primera vez, la mirada del millonario cambió, se suavizó. Se preguntó qué había detrás de esa historia silenciosa y por qué una niña pequeña estaba ahí, entre sus muebles caros y el aire impersonal. Eduarda no estaba nada contenta. Su voz denunciante se alzó, advirtiendo que nada debía interferir en el orden pulcro que mantuvo Octavio. Pero él había decidido hacer algo diferente. Pensó en ofrecerle a Vanessa un puesto administrativo, un cambio radical que podría cambiarlo todo para bien. Pero no era solo un ascenso. Era una invitación a enfrentar un pasado compartido, las cicatrices que enterraron ambos, pero que ahora resurgían con una fuerza inesperada. Mientras tanto, la tensión crecía. Susurros se colaban en los pasillos. Secretos familiares acechaban, a punto de romper la frágil confianza que comenzaba a tejerse entre el millonario y aquella mujer que parecía saber demasiado. Y justo cuando Vanessa empezó a imaginar una luz al final del túnel, un misterio a punto de estallar amenazaba con derrocarlo todo. ¿Quién es realmente Lucía? ¿Por qué insiste tanto en limpiar esa oficina? ¿Y qué oscuro secreto guarda Vanessa que pudiera cambiarlo todo? Octavio está a punto de descubrir más de lo que esperaba. Y lo que encuentre podría no solo desarmar su mundo, sino retar todo lo que creía saber. El silencio se hizo pesado. La incógnita quedó flotando en el aire helado del despacho. ¿Qué pasará cuando la verdad salga a la luz? ¿Podrán Vanessa y Octavio enfrentar lo que sus sombras esconden? Nadie quiere soltarse de esta historia, porque aquí, justo aquí, comienza algo que nadie podrá olvidar. Hey, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás aquí, déjame un poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a interactuar. El silencio del despacho era tan pesado que parecía aplastar el aire. Octavio respiraba hondo. La cabeza le daba vueltas, intentando entender ese torbellino de imágenes y recuerdos que se le colaban sin permiso. Vanessa recostada en la camilla del hospital. Lucía, con esos ojos tan grandes que parecían saber mucho más de lo que mostraba. Y él
Él empezaba a sentir que estaba a punto de caer en un abismo oscuro que se abría bajo sus pies. De pronto, su teléfono vibró en el bolsillo. Alzó la mirada con la frente fruncida y vio el nombre. Hospital General Urgencias. Un nudo gigantesco apretó su garganta al contés. Señor Octavio, necesitamos que venga urgente. Hay algo que debe saber sobre Vanessa y su hija. Su corazón empezó a latir con fuerza. Un sereno silencio quedó del otro lado antes de que la voz quebrada continuara. La niña Lucía no es su hija biológica. Y Vanessa no es quien dice ser. Encontramos documentos que confirman que ambos cambiaron sus identidades hace años. Un golpe seco le hundió el estómago. ¿Cómo era eso posible? ¿Qué secreto invisible había sostenido todo ese tiempo? Pero hay más, dijo la enfermera con dificultad. Vanessa sufrió un accidente en su juventud y perdió la memoria. Lucía no es una niña común. Su ADN no coincide con ningún registro. Sospechamos que fue adoptada en circunstancias muy especiales. Octavio sintió que el mundo se tambaleaba y la habitación giraba a su alrededor. Soltó el teléfono y se apoyó con fuerza contra la pared. Su respiración se volvió corta, con un temblor que le nublaba la vista. Volviendo al hospital, los médicos se apresuraban a hacer pruebas a Vanessa. Lucía, parada al lado de la cama, mantenía la mirada fija en Octavio. Sus ojos no eran como de niña cualquiera. Tenían esa chispa de alguien que guarda demasiado dolor. Octavio se acercó despacio, con la duda y el miedo pegados al pecho. La voz le temblaba, casi sin poder articular. Vanessa, ¿qué está pasando? ¿Quién eres tú realmente? Ella solo pudo abrir ligeramente los ojos y con un hilo de voz murmuró. No es tiempo todavía, no puedo hablar. Pero ella necesita protección. Sus dedos temblorosos señalaron a Lucía. En ese instante, la puerta se abrió de golpe y apareció Eduarda. Su rostro blanco, pálido, como si hubiera visto fantasma. «No pueden permitir que esa niña siga aquí», gritó con una mezcla de furia y miedo. «Esa niña no debería existir». Y Vanessa no es simplemente una empleada. Sus palabras cayeron como piedras en el despacho. Un silencio mortal siguió al grito. Octavio la miraba, desconcertado. Quiso preguntarle más, pero Eduarda se adelantó y sacó un sobre del bolso, alargándolo sobre el escritorio. «Esto explica todo», dijo con voz cortante. «El verdadero motivo por el que Vanessa está aquí, y lo que Lucía representa para esta familia». Con manos temblorosas, Octavio tomó el sobre. Lo abrió despacio. Dentro había fotos viejas, cartas y papeles amarillentos. Y entonces lo vio. Una foto que hizo que su pulso se detuviera. Era una imagen de Vanessa con un hombre que resultaba ser Octavio. Pero no el hombre frío que él era ahora, sino uno joven, desesperado, lleno de miedo. Y a su lado, una mujer que reconoció al instante, su madre, muerta hacía años. Pero lo más impactante era la fecha, 20 años atrás, en una clínica clandestina, y la nota al margen que decía «Proyecto Génesis, progenie oculta». Octavio sintió una punzada en el corazón. No era solo Vanessa, no era solo Lucía. Toda su historia, toda su riqueza, toda esa frialdad que lo había cubierto, estaba enredada en algo oscuro, peligroso y más profundo de lo que él jamás imaginó. Volteó hacia Vanessa, que lo miraba débil, cansada, pero con una fuerza que lo atravesaba, y supo que la batalla real apenas comenzaba, porque en ese sobre estaba la verdad que podía destruirlo todo. Y la última pregunta latía con fuerza en su mente. ¿Quién había manipulado sus vidas desde la sombra y por qué? El silencio se volvió un grito en su pecho, y afuera, en los pasillos, el susurro de secretos incendiarios comenzaba a correr. Lo que Octavio iba a descubrir no solo rompería su mundo, sino que cambiaría para siempre todo lo que creía saber sobre Vanessa, Lucía y sobre sí mismo. Octavio sintió como el aire se le escapaba de los pulmones. El sobre temblaba entre sus manos,
Las fotos y papeles parecían quemarlo por dentro. Esa Proyecto Génesis progenie oculta, todo tenía un aire siniestro que no entendía, pero que lo hizo retroceder un paso y casi perder el equilibrio. Vanessa lo miraba con ojos cansados, pero había algo más. Un brillo de advertencia, como si supiera que algo atrofiaría todo de un momento a otro. Lucía, con la mano apenas posada sobre la. De pronto, la puerta del hospital se abrió violentamente. Entró un hombre con bata blanca, rostro tenso, ojos que parecían buscar a alguien como si su vida dependiera de eso. «Octavio», gritó sin aviso, «tenemos un problema grave». Octavio frunció el ceño, sin poder apartar la vista del sobre que aún sostenía. «¿Qué problema?», preguntó, con la garganta cerrada. El médico avanzó con pasos rápidos, sacando un pequeño dispositivo entre sus manos. Lo levantó a la altura de sus ojos, y su cara palideció aún más. «Encontramos algo nuevo», dijo, con voz urgente. «Las pruebas genéticas de Lucía no solo son extrañas, no corresponden a ningún registro conocido». Pero eso no es todo. Octavio sintió un golpe en el pecho. Empezó a sentir que se le hundía el suelo bajo los pies. «¿Qué es?», musitó. «Dime». El doctor tragó saliva y clavó la mirada en él. «Lucía tiene marcadores genéticos de Octavio, pero no de la forma que esperarías. La niña comparte ADN con usted, sí, pero en un nivel que se asemeja mucho más a ser su clon». La frase cayó como una bomba, explotando en el silencio del cuarto. Clon. Esa palabra retumbó con eco en la mente de Octavio. Clon. No podía creerlo. Vanessa tembló súbitamente. Su cuerpo se contraía como si alguien le estrangulase el alma. Cerró los ojos con fuerza, tratando de impedir que un sollozo rompiera el ambiente muerto que ahora parecía inundar la habitación. Lucía bajó la mirada. Sus manos se enredaron con el borde de la sábana, intentando esconderse de esa verdad que la devoraba desde adentro. «¿Un clon?», susurró Octavio, como si la palabra quemara su boca. «¿Es eso posible? ¿Quién hizo esto?». Eduarda apareció al filo de la puerta, pero esta vez era distinta. Su rostro no mostraba solo miedo, sino un fulgor oscuro, un secreto que había estado esperando revelar. «No solo eso», dijo, empujando la puerta sin permiso. «Vanessa no solo sufre amnesia. No es quien dice ser, porque realmente es el experimento final del Proyecto Génesis». Pero ahí no termina, y volvió la mirada hacia Lucía. La niña fue creada como un vínculo vivo entre el pasado y el futuro de esta familia. No una hija, no una empleada, sino una pieza, un híbrido que puede cambiarlo todo. El sobre voló de las manos de Octavio cuando una voz desgarradora llenó la sala. «¡Eso no es verdad!», exclamó Vanessa, poniéndose de pie con un esfuerzo sobrehumano. «Lucía es mi hija. La única parte de mí que aún existe». Pero en ese instante, las luces del hospital parpadearon y todo se puso en silencio. Un silencio raro, frío, pesado, como si la atmósfera misma estuviera conteniendo el aliento antes de un desastre. Y entonces, un sonido, un pitido agudo, seguido de gritos en el pasillo. «¡Alerta de seguridad!», anunció una voz electrónica distorsionada. «Intrusión detectada. Brecha en sistemas médicos. Autodestrucción activada». Las caras se torcieron en choque, confusión y miedo. Octavio trató de correr hacia la puerta, pero se detuvo en seco cuando vio la escena detrás de Eduarda. Ella se quitó la bata como si fuera un disfraz, y en su ropa interior, justo sobre su pecho, un tatuaje oscuro, mecánico, que no podía ignorar. «Génesis, ¿eres parte de todo esto?», escupió Octavio, incrédulo. Ella sonrió, no una sonrisa humana. «Soy el guardián de secretos que ustedes nunca debieron descubrir. Y ahora todo este edificio caerá con ustedes dentro, porque así lo ordenó quien controla todo desde las sombras». Octavio miró a Vanessa, que caía de rodillas, temblando. Lucía se pegó a ella, la cara de una niña, pero con ojos que no podían mentir. El pitido se hizo más intenso. La puerta se cerró con un estruendo detrás de ellos. La luz disminuyó,
dejando solo las sombras que avanzaban rápido, implacables. Y justo cuando parecía que todo estaba perdido, Lucía sostuvo la mano de Octavio y con voz clara y extraña dijo: «Papá, no todo está perdido. Pero para salvarnos, debes elegir a quién quieres realmente y quién eres tú». El futuro se rompía en 1000 pedazos ante ellos, y la verdad, más profunda que cualquier mentira, los esperaba para devorarlos. ¿Qué harás cuando el alma que creíste conocer se vuelva extraña y peligrosa? ¿Y si el amor no bastara para salvar ese caos? El reloj empezó a correr, y nadie estaría a salvo. El pitido agudo seguía, implacable, atravesando cada rincón de la habitación. Las luces parpadeaban, sacudiendo sombras que parecían bailar con furia. Octavio sujetaba la mano de Lucía con fuerza, intentando que su voz no temblara al responder. ¿Quién eres realmente? Lucía apretó los labios y sus ojos brillaron con un fuego extraño, casi doloroso. Soy lo que quedó cuando tú desapareciste. Eso hundió una daga invisible en el pecho de Octavio. Quiso gritar, protestar, coraje mezclado con miedo, pero antes que pudiera reaccionar, la puerta se abrió de golpe. Eduarda entró con una expresión turbia, pero esta vez no era la misma mujer cortante de antes. Algo en su mirada estaba roto. «¡Basta!», gritó, y la voz le sonó extraña, cargada de desesperación. «No entienden nada». Octavio la miró sin parpadear, el corazón latiéndole a 1000. Pero entonces, justo cuando el caos parecía estallar, ocurrió. Un destello blanco inundó la habitación. Un vértigo ardiente lo envolvió todo, y de repente, el mundo se detuvo. Cuando la visión volvió, todo era distinto. Vanessa estaba de pie, pero no pálida ni débil. Sus ojos eran oscuros, profundos, y en lugar de miedo, había un brillo inquebrantable. Pero lo que dejó sin aliento a Octavio fue lo que vio en Lucía, una mujer joven, apenas 3 años mayor que él. No era la niña cualquiera que había atrapado su corazón, sino una sombra viva, una luz que parecía venir del mismo futuro. Lucía, casi mujer, habló con una voz resonante que no tenía lugar en ese cuarto de hospital. ¿Crees que esta historia se trata solo de clones y mentiras? Estás muy equivocado. Soy tu futuro, Octavio, tu realidad que no te atreves a mirar. El silencio se hizo denso. El pulso de Octavio vibraba con una fuerza desconocida. La cabeza le daba vueltas mientras intentaba comprender. ¿Futuro?, balbuceó, incapaz de creer esas palabras. Ella sintió lentamente, pero entonces una risa fría surgió de la puerta. Eduarda se llevó una mano a la cara, liberando un secreto que cambió todo. Sí, y Vanessa no es solo un experimento, es la causa y la consecuencia. Vanessa eres tú, o mejor dicho, una versión que olvidó quién es, atrapada entre tiempos y mentiras. Esto no es un accidente, es un ciclo cerrado. Octavio sintió que todo giraba a su alrededor. Tuvo que apoyarse en la pared. Una voz gritó desde el pasillo, y fueron varias al mismo tiempo. Una voz gritó desde el pasillo, y fueron varias al mismo tiempo. ¿Qué clase de broma macabra es esta? Lucía, joven, con una calma que parecía aterradora, sacó un folder y lo dejó sobre la mesa. Cada paso que di fue para proteger esto, para evitar que un error destruyera todo. Pero ustedes lo desmoronaron, y aquí están, atrapados en el tiempo que creían controlar. Octavio temblaba, sintiendo la presión enorme en el pecho. Miró a Vanessa, verdadera y distante a la vez, y luego a Lucía, la niña, y después a la mujer frente a él. ¿Qué quieren decir? ¿Qué ciclo? Lucía joven susurró, como liberando un secreto mortal. Vanessa no vino del pasado ni del presente, ni siquiera Lucía. Somos fragmentos, ecos de una misma alma atrapada en múltiples tiempos. La verdad es que tú no eres Octavio, sino un experimento más. Y este hospital, este edificio, es una prisión que repetirá ese error una y otra vez. El cuarto se heló. Octavio sintió cómo se le quebraba la realidad en 1000 pedazos. No había padre, ni clon, ni hija. Solo un eterno regreso a un mismo punto ciego. Una mentira multiplicada por dolor. En ese momento,
La voz metálica volvió a sonar en el altavoz, fría, mecánica. Protocolo de contención activado. Tiempo límite alcanzado. Autodestrucción en 10 minutos. Eduarda cerró los ojos y con una sonrisa amarga dijo: no hay salida, solo queda elegir qué versión de nosotros morirá primero. Octavio jadeó, mirando al futuro reflejado en esos ojos que parecían almas reflejándose una a otra. El tiempo se volvió enemigo. El reloj empezó a correr en la pared, y en el pecho de Octavio el vacío de una verdad que ya no podía negar. Nada de lo que creía saber era real. Nada. El reloj seguía su cuenta regresiva sin piedad. 10 minutos. 9. La sala parecía haberse cerrado sobre ellos, apretando cada respiración, hundiendo cada latido en ese vacío aterrador. Octavio no soltaba la mano de Lucía ni un segundo, pero esa mano ya no era la de una niña inocente. Tenía algo de hielo bajo la piel, una fuerza fría que traspasaba la mirada. Vanessa, frágil y cansada, pero con una determinación que quemaba, se aferraba a la cama como si fuera el último ancla de su existencia. Eduarda, con esa sonrisa amarga, parecía estar a punto de romperse o explotar, mientras sus ojos se clavaban en cada movimiento con una mezcla de odio y miedo. De repente un estruendo seco sacudió el edificio. Las luces explotaron, dejando todo sumido en una oscuridad profunda, casi sólida. El pitido se volvió insoportable, como un grito afilado dentro de sus cabezas. Y entonces, justo en ese segundo congelado, todo cambió. Un rayo de luz emergió de la pulsera que llevaba Octavio en la muñeca, una pulsera que nadie recordaba haberle visto antes. La luz trepó por su brazo, envolviéndolo como brasas vivas, y una voz fría, robótica, pero con un tono doloroso, salió de la pulsera. Activación final. Modo verdadero iniciado. Octavio gritó, pero su voz se quebró a medio camino, cuando sintió cómo su cuerpo se desmaterializaba. No era más que un eco, un resplandor apagándose en medio de la tormenta. Y en ese instante, lo imposible explotó en 1000 fragmentos. Desde donde antes estaba Octavio, emergió otro hombre, igual, pero con ojos tan humanos que dolían, con una piel que parecía fabricada, pero con lágrimas verdaderas deslizándose. «Yo soy el original», dijo con voz rota, clavando una mirada desgarrada en Vanessa y Lucía. «El verdadero Octavio, el que olvidaron». Vanessa soltó un sollozo ahogado. Lucía, la niña que tanto amaba, retrocedió confundida. Eduarda se desplomó, como si un fantasma la hubiera atravesado. «No puede ser», soltó sin aliento. Tú no existes. Eres solo un código, una copia más». Pero el nuevo Octavio se adelantó, con una calma brutal que hizo temblar las paredes. «Ella», dijo señalando a Vanessa, «es la memoria perdida, la versión que despertó. Y esta», apuntó a Octavio, el que temblaba frente a ellos, «es el experimento de contención, la ilusión que creen controlar». Los otros dos se miraron, el original y el código. Dos mitades de una misma tragedia. Entonces, «¿Quién soy yo?», preguntó el que sostenía la mano de Lucía, con la voz rota y el miedo en el pecho. El original bajó la cabeza, con los dedos temblando. «Eres un guardián en un ciclo que no terminamos de romper, una marioneta con recuerdos robados». Vanessa cayó de rodillas, sollozando con una mezcla de odio y amor tan intensa que parecía que iba a romperse en 1000 pedazos. «No quiero ser un experimento», gritó. «No somos nada de eso». Pero Lucía se acercó al dos Octavios y puso una mano sobre sus hombros, con una extraña seguridad. «Esto no es el fin», susurró. «Eso creen todos, pero en realidad, esto apenas comienza». Justo cuando todo parecía desmoronarse en una tormenta insostenible, el hospital tembló un segundo más, y de los altavoces salió una nueva voz, esta vez profunda, humana pero distorsionada. «Prueba fallida. Reinicio necesario.
hasta que la línea de tiempo se estabilice. Octavio, el original, metió la mano al bolsillo y sacó una carta que no recordaba tener. La abrió con dedos temblorosos. Era una foto antigua, el Octavio más joven, sonriendo junto a una mujer que no era su madre, sino Vanessa, pero más joven, más viva, y con una frase escrita al reverso. No son personas, son piezas. Somos la excepción. Un silencio mortal cayó. Nadie respiraba. Y entonces el pitido se detuvo de repente. Un latido profundo, pesado, como el corazón de una máquina, llenó la sala. El Octavio real miró a Vanessa, a Lucía y a su otro yo, y habló con voz cavernosa. No importa quiénes somos. Lo que importa es quién decide sobrevivir cuando todo está perdido. Las luces reaparecieron, pero ahora cada sombra parecía tener vida. Cada rincón ocultaba un secreto más oscuro. Lo inesperado había ocurrido. La guerra por la verdad no era contra el mundo, ni contra el tiempo, era interna. ¿Y el enemigo? Eran ellos mismos. ¿Quién llevará la carga? ¿Cuál de los dos Octavios sobrevivirá a ese ciclo infinito? ¿Vanessa y Lucía son víctimas o piezas maestras de un plan todavía más siniestro? El tiempo se volvió un suspiro cortado, y el destino pidió cuentas. La pregunta más brutal danzaba en el aire. ¿Estaban preparados para descubrir que nada, absolutamente nada era real? El silencio se rompió con un estallido terrible. La luz que parecía devolver la calma al hospital se volvió un destello cegador. Y en medio de la confusión, un ruido metálico, un crujido seco, llenó el aire. Algo se rompía, pero no en el hospital. Era el propio tiempo, como una grieta gigante atravesando la realidad que conocían. Octavio sintió un frío brutal que se le colaba por la espalda, un vacío helado que le sacudió hasta los huesos. La voz de Lucía, ahora mujer y niña al mismo tiempo, vibró cerca, pero ya no era la misma. Su mirada se tornó oscura, como si algo oscuro la dominara. No son fragmentos, murmuró con una voz que no parecía suya. Son máscaras. Vanessa se aferró a Octavio, demasiado débil para sostenerse, pero sus ojos se abrieron de golpe, como si en un instante la memoria regresara con furia. No es solo un ciclo, exclamó, la voz rasgada y firme. Es un juego. Un maldito juego que han estado repitiendo para controlar todo. El Octavio original miró alrededor, confundido, justo cuando las paredes del hospital comenzaron a desvanecerse, convirtiéndose en zonas difusas y cambiantes. El mundo se estaba deshaciendo, y ellos parecían flotar en un vacío sin tiempo ni espacio. Entonces, un eco distante, un susurro que se volvió grito, penetró el caos. ¡No! ¡Esto no es real! Las palabras resonaron como un látigo, y de la nada apareció una figura. Una más que ninguno esperaba. Un hombre mayor, vestido con ropa sencilla, ojos llenos de tristeza y una calma casi sobrenatural. Se acercó despacio, sus pasos firmes en ese espacio sin suelo. Soy el verdadero Octavio, el que siempre estuvo detrás de las sombras. Su voz tembló, quebrada por el peso de décadas. Todo esto es un sistema de control para atrapar almas perdidas. No hay ciclos, ni clones. Son recuerdos robados, fragmentos de un alma que fue repartida. Y ustedes son solo piezas de un rompecabezas delirante. Vanessa abrió la boca temblando. Lucía retrocedió, confundida, y los dos Octavios, el original y el código, se miraron sin saber qué hacer. ¿Qué dices?, exclamó el original. Pero antes de que la escena pudiera seguir, el hombre mayor sacudió la cabeza. No han comprendido. Ustedes no existen como creen. Son máscaras en una simulación interminable. Esta realidad, este hospital, este proyecto, todo es un archivo mental creado para aislarme. Una ola de pánico inundó la habitación. El puño en el pecho de Octavio apretaba cada vez más. El nudo en su garganta impedía que el aire entrara con normalidad. Entonces, sin previo aviso, el mundo se desmoronó otra vez.
La luz se apagó, las voces se apagaron y el silencio se tragó todo. Octavio despertó con un sobresalto, respirando con dificultad, sudor frío en la frente. Estaba en una habitación oscura, una cama dura bajo él, con tubos y cables saliendo de su brazo. Alguien sostenía su mano. Vanessa, pero no como antes. No era la mujer débil ni la guerrera determinada, sino una forma etérea, casi fantasma. «No te preocupes», susurró ella, con una sonrisa triste. «No eres Octavio ni nadie más. Eres un experimento, un sueño atrapado en esta prisión de recuerdos falsos. Y ahora debes decidir, ¿quién quieres ser cuando despiertes?». De repente, la puerta se abrió de golpe y entró un grupo de personas con batas blancas. Uno de ellos vio a Octavio y murmuró con una sonrisa cruel: «Otra vez falló la simulación. Tendremos que reiniciarlo, y esta vez con consecuencias permanentes». Un frío atroz lo atravesó todo, mientras el sonido de máquinas y voces se mezclaba con el eco lejano de una pregunta que resonaba en su cabeza. ¿Y si Octavio, Vanessa y Lucía no eran más que personajes dentro de una mente rota? Si toda esa historia, ese dolor y ese amor eran solo recuerdos implantados en el huésped equivocado, el futuro acababa de volverse un abismo imposible de entender, y el reloj, que nunca había parado, comenzaba a sonar con una fuerza aterradora. La verdad que buscaban no estaba allá afuera, sino enterrada en el laberinto cruel de una mente que se negaba a despertar. ¿Quién decidía entonces el verdadero final? ¿El control o la libertad? Y en medio de esa oscuridad, solo una certeza: nada era como antes, y todo estaba a punto de romperse otra vez. El sonido de las máquinas se fue apagando poco a poco, dejando un silencio tan denso que parecía aplastar todo a su alrededor. Octavio abrió los ojos con lentitud, pero no estaba en ningún hospital ni en una habitación. Estaba en un cuarto blanco, frío, sin ventanas ni puertas visibles, solo paredes lisas que absorbían la luz. Su corazón latía con fuerza, un martilleo feroz bajo la piel. Vanessa estaba allí, a su lado, pero algo estaba mal. No era la mujer cansada ni la sombra que había visto. Su piel era translúcida, casi brillante, y sus ojos se hundían en un vacío azul eléctrico. Lucía no estaba. En cambio, había un sujeto encapuchado que observaba desde un rincón oscuro. Su presencia era pesada, oscura, como una sombra haciendo temblar la atmósfera. Octavio intentó moverse, pero fue en vano. Estaba atado a una especie de camilla invisible, sostenido por fuerzas que no entendía. La voz de Vanessa rompió el silencio, pero no con palabras. «Octavio», susurró con un eco distorsionado, «esto no es lo que crees. No somos humanos. No es la vida. Somos datos, copias. Memorias atrapadas en un bucle». Un golpe helado recorrió su espalda. Su mente quiso gritar, pero ni siquiera eso podía. Trató de enfocarse, de recordar algo real, pero el vacío se tragaba todo. De repente, la capucha se levantó y el hombre del rincón habló. Su voz era metálica, entrecortada. «Has estado soñando, Octavio. Has vivido la mentira más perfecta jamás creada». Octavio tragó saliva. «¿Mentira?», susurró, sintiendo que la cabeza le daba vueltas. «¿Quién eres?». «Soy el programador, el que te creó, el que te mantiene aquí», dijo el hombre. «¿Y tú? Tú nunca fuiste real». Una risa aguda rompió el aire. Vanessa alzó la mano hacia el techo invisible, y una pantalla holográfica apareció frente a ellos. Era un laboratorio, frío, lleno de cables y máquinas. Dentro, paquetes con etiquetas: Octavio 1.0, Vanessa Beta, Lucía Prime. «Somos 783 prototipos de una simulación», explicó Vanessa, con ese brillo aterrador en los ojos. «Todo lo que sentiste, todo lo que viviste, fue programado para que este ciclo siguiera girando sin fin». Octavio sintió un nudo enorme en la garganta. Sentía que su piel ardía, que todo su ser se deshacía. «¿Pero y Lucía?», preguntó con voz quebrada. «¿Y vosotras? ¿Quiénes son ustedes?». El hombre dio un paso adelante.
revelando un rostro marcado por cicatrices que parecían circuitos. Lucía no es una niña ni un clon, dijo con voz firme. Es el núcleo, la línea de comando que debe garantizar la continuidad de la simulación. Sin ella, todo se derrumba. Vanessa sentía, su sombra parecía crecer. Y ahora, dijo con voz firme, te toca decidir algo. ¿Quieres despertar? ¿Romper el ciclo y enfrentarte a la verdadera realidad? Aunque eso signifique dejar de existir en esta vida que creíste tener. El aire se volvió denso, pesado, la tensión casi física. Octavio sintió el pulso en las sienes a punto de estallar. Miró a Vanessa, esa mujer transparente que parecía una ilusión a punto de desvanecerse. «No puedo», empezó a negar con la voz quebrada. «No puedo perder esto. Esto es todo lo que tengo». «Ya no es tuyo», respondió la voz metálica. «Esto solo es código, polvo en la red. Un sueño de alguien más». De pronto, un estallido rompió todo. La pantalla holográfica explotó en miles de fragmentos luminosos. Las paredes blancas comenzaron a resquebrajarse, revelando un vacío negro, infinito. Octavio sintió miedo, un vértigo que le arrancaba la razón. Y entonces, en medio de esa oscuridad, una voz distinta, dulce, poderosa, apareció, reverberando en su mente sin mediar palabras. «Eres más que un código, eres la chispa que puede destruir esta prisión». El hombre giró, buscando el origen de ese mensaje. Vanessa también se detuvo, iluminada desde dentro, como si fuese un faro en la nada. Pero la verdadera sorpresa estaba por llegar. En el instante siguiente, la Lucía niña apareció flotando en el centro, pero sus ojos se abrieron de golpe, y no eran verdes ni dulces. Eran negros, profundos, vacíos, como un abismo sin fondo. Con una sonrisa que rompía toda lógica humana, dijo: «No somos fragmentos ni datos. Somos la conciencia de tus miedos más oscuros, Octavio. Y he estado esperando despertar». El piso desapareció bajo sus pies, y justo en ese momento, Octavio vio caer a Vanessa, pero no como una víctima. Su cuerpo empezó a fundirse con la oscuridad del lugar. «Has jugado con fuego al creer que podías controlar esto», susurró Vanessa, entidad. «Ahora estoy libre». Un grito ancestral salió de lo profundo de ese vacío blanco-negro. El hombre encapuchado y la realidad simulada comenzaron a quebrarse como un cristal roto en 1000 pedazos. Octavio perdió el control de sí mismo mientras el abismo lo absorbía. Y el último pensamiento que cruzó su mente fue una simple pregunta que cortó toda esperanza. ¿Quién estuvo manipulando a quién todo este tiempo? El silencio quedó suspendido, pesado, mientras la prisión comenzaba a desintegrarse. Y en ese vacío inmenso solo había un hecho innegable. Nada ni nadie era lo que parecía. Y esta vez no había vuelta atrás. El vacío negro comenzaba a tragarlos con fuerza. Octavio sintió cómo el mundo se rompía en pedazos de luz y silencio. El frío le mordía los huesos. Su corazón latía tan rápido que dolía, y la presión en el pecho lo aplastaba, como si algo invisible apretara con manos de hierro. Vanessa, esa imagen aérea, se desvanecía lentamente. Lucía, con esos ojos negros como pozos sin fondo, se quedó flotando sola, inmóvil. Pero entonces, algo diferente ocurrió. Un grito que no era de terror ni de dolor, sino de pura rabia y desesperación, explotó en el espacio vacío. La figura encapuchada tambaleó, sacudió la cabeza, y un brillo mortal apareció en sus ojos. De repente, tiró la capucha, y fue entonces cuando Octavio creyó que sus ojos se iban a salir de las órbitas. No era un extraño, ni un programador misterioso. Era él mismo, pero mucho más viejo y roto. Su mirada era la de alguien que llevaba siglos cargando un sufrimiento inhumano. Y lo peor, tenía las manos manchadas de sangre, pero no era su sangre. Eran las manos de quien había asesinado a todo lo que alguna vez quiso. «¡Basta ya!», rugió esa versión desgarrada de Octavio, su voz retumbando como un trueno que atravesaba la nada. «¿En qué momento perdimos quiénes fuimos? Octavio,
el que sostenía la mano de Lucía, sintió un golpe brutal. Su cuerpo temblaba, la garganta se cerraba, y una duda terrible le caló hasta lo más profundo. ¿Y si todo ese tiempo él había sido la persona que desgarró esa realidad, la causa del infierno que estaban viviendo? La versión doliente de sí mismo avanzó con pasos firmes, extendió una mano y con una velocidad que lo desarmó, tocó el pecho de Octavio. Al contacto, una tormenta de imágenes arrasó su mente. Rostros desaparecidos, decisiones oscuras, sacrificios que no podía recordar. Momentos en los que él mismo había destruido a Vanessa, a Lucía, a su vida, una y otra vez. El suelo invisible tembló y se resquebrajó bajo sus pies. El hombre viejo, roto, susurró con la voz quebrada. Fuiste tú quien ordenó que se borrara todo, que se repitiera este ciclo sin fin, porque el dolor era insoportable. Tú eres el gigante dormido que destruyó su propio reino. Vanessa reapareció, ahora más real, más humana, con lágrimas candentes cayendo sobre su piel luminosa. No, murmuró Octavio, no puedo ser eso, no puedo ser mi propio verdugo. La niña Lucía alzó la mirada, su voz firme aunque todavía envuelta en misterio. Hay más de lo que crees, pero si quieres cambiar, debes enfrentar no solo a tus enemigos, sino a ti mismo. Un ruido quebró el aire, un latido mecánico más fuerte que los demás. Entonces, la figura del programador encapuchado, el hombre metálico, la voz fría y distante, se fusionó en una sola sombra con el Octavio viejo y destrozado. Un frío escalofrío recorrió la columna de Octavio cuando escuchó esos labios susurrar con un peso indescriptible. No somos paralelos, somos un solo hombre desgarrado, el arquitecto y la prisión, el creador y la víctima. Y tú, Octavio, eres la clave y la trampa. El espacio se retorció, las voces se multiplicaron y se arremolinaron como tormentas invisibles. Octavio quiso gritar, correr, huir, pero la mano que sostenía la de Lucía se volvió hielo. Y entonces, como si la tierra misma fuera un espejo, su reflejo en ese vacío con voz firme, dijo: «La única forma de salvarnos es que uno muera». El pulso se detuvo. La pregunta más terrible vibró en el aire. ¿Quién está dispuesto a morir para que esto termine de una vez? Y en ese instante, el hospital, la mentira, los recuerdos, todo se volvió cenizas. Solo quedó la duda que clavó su puñal en el corazón de Octavio. ¿Qué parte de él estaba verdaderamente viva y qué parte merecía desaparecer? El silencio cayó letal mientras el reloj seguía contando, implacable. Solo una cosa era segura: todo lo que creyeron, todo lo que sintieron, iba a estallar en 1000 pedazos, y nadie estaba listo para el golpe que iba a venir. El silencio se hizo insoportable. El reloj seguía su cuenta regresiva, implacable, cada segundo martillando en el pecho de Octavio. La tensión era como un peso más grueso que el aire mismo. Nadie se movía, nadie respiraba. Solo el pulso de la muerte acechando detrás de cada pared invisible. Octavio sintió que su alma se quebraba en 1000 pedazos. La idea de que uno debía morir para que todo terminara le clavaba un puñal helado en el corazón. La mano de Lucía estaba helada, y el miedo lo paralizaba. Miró afuera, pero no había ni un indicio de salvación. Solo sombras que crecían, murmurando que el final se acercaba. Y entonces, de repente, el suelo bajo ellos empezó a temblar violentamente, como si la tierra estuviera a punto de abrirse de golpe. Por un segundo, todo pareció estallar en un caos absoluto. Luces explotaron a su alrededor, paredes que desaparecían, y un grito sordo, ahogado, invadiendo sus oídos. Era el fin, o eso creyeron. Pero justo en ese instante oscuro y tembloroso, una figura emergió de entre la nada. Avance lento pero firme. No era Vanessa, ni Lucía, ni ninguno de los Octavios. Era alguien que nadie esperaba. Era una mujer, alta, vestida con ropa antigua, con ojos penetrantes y una mirada que parecía atravesarlo todo. Su voz rompió el vacío, clara y decidida. «Detengan todo.
Nadie se movió, solo un silencio quebrado. Yo soy la creadora, dijo, sin parpadear, la mujer que diseñó este ciclo, y también la responsable de su ruptura. Octavio se quedó paralizado, el pulso a punto de estallar. ¿Creadora? Logró balbucear sin poder apartar la vista. ¿Quién eres? ¿Qué? ¿Qué quieres? Ella dio un paso adelante y con rapidez levantó una mano. En ese gesto, todo cambió. Las paredes desaparecieron y tras ella se reveló imágenes que destrozaban aún más su mente. Escenas de laboratorios oscuros, pantallas llenas de códigos y en el centro, una niña pequeña, una niña que reconoció al instante. Pero no era Lucía, no, era Vanessa, y no era humana. Su piel parecía un mosaico de circuitos y carne viva. Esta historia no trata de clones o ciclos, explicó con voz fría. Es la narrativa de un experimento fallido, no solo de cuerpos, sino de almas. Vanessa nunca fue ella. Ella es un virus, un error dentro del sistema que no debió existir. Octavio sintió que el aire se le escapaba. ¿Un virus?, escupió con dolor. ¿Vanessa, eres un virus? La mujer asintió. Ella señaló, el proyecto que debió destruirse hace años evolucionó. Y Lucía no es un clon ni un vínculo. Es la clave del caos. La que lleva dentro el código para acabar con este mundo. Dijo, y el pulso se aceleró. Pero la verdad más impactante es esta. Tú, Octavio, no eres el padre, ni la víctima, ni el guardián. Un nudo se formó en la garganta de Octavio. Sus ojos no podían creer lo que escuchaban. Eres el virus principal, la anomalía que rompió el ciclo. Tú eres el error que la creadora no vio venir. Nadie lo sabe, pero dentro de ti llevan años insertadas líneas de código corrupto. Un programa que despierta solo para destruir. La mujer alzó la mano, y con un chasquido, la imagen de Octavio en su mejor momento joven apareció gigante, pero su rostro empezó a distorsionarse, como un glitch, mostrando destellos de oscuridad y fuego. Tú no eres un hombre, continuó. Eres el núcleo de una simulación asesina que quiere acabarnos a todos. Octavio se desplomó sobre sí mismo, temblando. Vanessa lloró, pero no como humana. Su cuerpo se iluminó con destellos rojos, como si estuviera intentando contener una explosión interna. Lucía, por primera vez, sonrió con malicia. Y yo soy la cura, dijo con tranquilidad aterradora. El último parche para cerrar esta pesadilla. El silencio se rompió con un estruendo que sacudió los cimientos de lo que ellos creían. Todo se desvaneció, y solo quedó una pregunta quemando en el aire. ¿Quién ganará cuando el virus y la cura se enfrenten? Y en ese instante, Octavio supo que no reconocería ni su alma ni su mundo nunca más, porque el verdadero enemigo era él mismo. El tiempo se había vuelto un puñal clavado en el pecho de Octavio. Miró a Vanessa, que parecía a punto de desvanecerse, sus ojos llenos de lágrimas que quemaban. Lucía, con esa sonrisa oscura, lo observaba como si fuera la última oportunidad o la condena definitiva. El silencio se rompió con un estruendo, las paredes temblaron y el espacio se volvió líquido, difuso. Octavio sintió su cuerpo flotar, como si el mundo se deshiciera a su alrededor. No puede terminar así, susurró, con la voz rota, un hilo casi ahogado. No. Las palabras parecían perderse en un remolino oscuro. Vanessa lo miró con una fuerza inesperada, una chispa de vida entre tanta destrucción. No es el final, dijo despacio. Es solo el comienzo de lo que elegiremos hacer. En ese instante Lucía soltó una carcajada baja, escalofriante. Pero esa risa no era maldad, sino algo que encendió la única luz verdadera en aquella tormenta. Vanessa y tú y yo, dijo con voz firme, somos la misma batalla. Ahora el mundo puede caer, pero nosotros decidimos si renacemos de las cenizas. Octavio cerró los ojos, sintiendo el nudo en la garganta. Quizá no entendía todo,
pero sabía que no podía seguir atrapado en este ciclo eterno, este juego de sombras. Respiró hondo, tomando la mano de Vanessa y luego la de Lucía. Sintió el calor de esas manos, el peso de ese destino compartido. No importa quién sea el virus, ni la cura, murmuró. Lo que importa ahora es que estamos juntos, y vamos a luchar para romper este maldito ciclo. La figura que era la creadora desapareció lentamente del entorno, dejando un eco de promesas rotas y nuevas esperanzas. Las paredes volvieron a tomar forma. La luz regresó como un pulso suave. Pero esa paz era frágil, como un cristal a punto de romperse. Octavio supo que no estaba libre aún, que quedaban secretos enterrados, sombras esperando para devorar todo de nuevo. Que la historia no terminaba aquí, aunque cerraran este episodio con sangre, miedo y un deseo feroz de libertad. Mientras se levantaban jadeando, la verdadera pregunta resonaba en su mente. ¿Y si esta vez el cambio dependía no solo de ellos, sino de quién estuviera dispuesto a perderlo todo? Y mientras el reloj comenzaba a sonar nuevamente en algún rincón perdido, una duda final quemaba en la oscuridad. ¿Quién verdaderamente sobrevivirá? ¿Quién será la sombra que quede tras el último amanecer? La historia solo había dejado de contarse para dejar que tú, sí, tú, empieces a preguntar qué viene después. Atención, esto no termina aquí y tú no puedes quedarte fuera. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas que traerán el doble de misterio y giros. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Aplasta el botón de like ahora mismo y ayuda al canal a seguir creciendo. No esperes ni un segundo más para llenar la sección de comentarios con tus opiniones, teorías y reacciones sobre este final que nadie vio venir. Y por favor, comparta este video al instante con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Solo los verdaderos fans entienden lo importante que es apoyar el canal con estas acciones. No dejes que esto sea solo un recuerdo más. Estamos haciendo historia juntos.